Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este programa, es Mexicali y sus valores, donde las malas noticias las convertimos en buenas noticias. Muchas gracias por sintonizarnos en donde este programa llegue, que es todo el Valle de Mexicali y más allá de las fronteras. También gracias por sintonizarnos por vía internet. También les recordamos que pueden hacer sus denuncias de amor al correo mexicalisusvalores@gmail.com. Cualquier denuncia que tengan que hacer, si saben de alguna persona que requiere de nuestro apoyo, con toda confianza dejar los datos en el correo mexicalisusvalores@gmail.com. Saludo así con mucho cariño, con mucho afecto a todas aquellas personas que están allí, que allí viven y que laboran en el asilo Hermoso Atardecer. Muchísimas gracias por vernos, ahí deben de estar bien atentos. Un saludo también al señor Humberto Cota. Y pues bueno, vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy, el médico Fernando López Neblina, quien nos acompaña el día de hoy. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y a mi querida Karina. Hola, ¿qué tal, Karina? Hola, ¿qué tal, Eli? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, muy bien, muchas gracias. Un poquito enferma, pero muy bien. Sí. Perfecto. Pero presente. Vámonos. Sobre eso entonces. Entonces, aquí estamos al 100 con ganas de platicar con ustedes y agradeciendo siempre que nos sintonicen. Muy bien, entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y vamos entonces a platicar con el señor doctor Fernando López Neblina, que hoy nos trae un tema, como siempre, muy interesante. Doctor. Muy bien, bueno, pues el día de hoy queremos platicar un poquito de cuáles son las posibilidades que tiene una persona de poder recibir un trasplante de hígado. El trasplante de hígado es una técnica muy sofisticada. Uh-huh. Es una técnica dentro de la cirugía general. Los cirujanos sabemos que una de las técnicas más difíciles, uno de los procedimientos más difíciles es el trasplante de hígado. Y dentro del trasplante de hígado existen todavía algunas variantes que son más difíciles. Por ejemplo, no es lo mismo trasplantar un hígado completo, como toda una refracción, que un hígado, dividirlo para hacer que funcione en dos personas, es todavía mucho más complicado. Y más complicado, lo que diríamos el top de la cirugía de hígado, sería una persona viva, sin sacar el hígado, sacar nada más un segmento del hígado, una parte del hígado, y esa parte trasplantarla en otra persona para darle vida. Esa es la cirugía, podríamos decir, de las más complicadas que existen en el mundo de la cirugía, y esos son los procedimientos que en la actualidad podemos hacer gracias a la tecnología. Estas técnicas había sido difícil de realizarlas, por eso es que pues los pacientes que están enfermos del hígado pues no tenían muchas posibilidades de poder salir adelante. No es la enfermedad hepática, no es como el riñón. Cuando una persona se enferma de los riñones puede vivir muchos años y lo conectamos nosotros a las famosas máquinas de hemodiálisis, ¿verdad? Donde se conecta el paciente, se lava la sangre de todo lo que no está haciendo el riñón y se regresa de la sangre limpia. En este caso, cuando tenemos un problema del hígado, no existen estas máquinas. Hay algunas, pero lo habíamos comentado en algún momento, de que en algunos lugares del país, en México, Monterrey, hay esta máquina que sirve para limpiar la sangre de todo los productos que no está eliminando el hígado, pero son cosas muy raras de emergencia, ¿no? Una persona que empieza a fallar el hígado, en México en realidad la posibilidad de poder hacerle uno de estos procedimientos es muy difícil, entonces aquí es donde se tiene que hacer el trasplante. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades que más afectan el hígado? El hígado puede llegar a tener insuficiencia hepática cuando se lesiona. Generalmente hay muchas causas, ¿no? Pero las más frecuentes son el alcohol. El alcohol es uno de los principales problemas que sabemos que puede lesionar el hígado. El otro son las sustancias tóxicas. Hay niños que a veces toman paracetamol, el famoso paracetamol. El paracetamol, si se toma un niño, un bebé que lo vea como dulces por accidente, se toma el paracetamol y le destruye el hígado. Entonces, ahí sí es una emergencia. Me parece algo muy importante, porque también hay mamás, lo digo porque a mí me ha tocado, hay mamás que no leen las instrucciones a veces en el medicamento y le dan
medicamento a bebés que son para, por ejemplo, para mayores de 5 años, mayores de 6 años, y le dan a bebés chiquitos, entonces Sí, ahí... a estos niños se les puede lesionar con el paracetamol, se le puede haber, es una de las causas más frecuentes de insuficiencia hepática aguda en los niños. Pero en la insuficiencia hepática crónica, donde el riñón se va haciendo inflamado y se hace cirrótico, generalmente es por alcohol, el dar alcohol por mucho tiempo, te lesiona el hígado. Otra es por sustancias tóxicas también, por algún tipo de medicamentos se puede también lesionar el hígado, enfermedades autoinmunes, en el que el sistema inmunológico, sabemos que tenemos un sistema inmunológico poderoso, el sistema inmunológico humano nos protege contra todo lo que está aquí alrededor, que son bacterias, virus, helmintos, gusanos. Entonces, este sistema en algún momento pierde control y empieza a atacar el propio riñón, y esto también puede llevarnos a una insuficiencia por enfermedad autoinmune. Y la otra es por hepatitis, y por hepatitis C y por hepatitis B, ¿no? Infecciones virales que te pueden causar una hepatitis crónica que se haga persistente y que esto nos lleve a una insuficiencia hepática y cirrosis. En los últimos años se ha visto un problema muy interesante, que es la hepatitis secundaria a infiltración por grasa en el hígado. Las personas obesas empiezan a tener el hígado graso y esto causa una inflamación. De hecho, se han hecho estudios en los que las personas que son obesas están inflamadas, y no me refiero a que se vean gorditas, no, sino que una persona obesa trae en la sangre circulando sustancias que se ven nada más cuando hay inflamación o infección. Hay algunas sustancias que se llaman citoquinas, que son las células que se comunican a través de ellas. Entonces, cuando hay inflamación se producen ciertas citoquinas en algunos lugares para jalar glóbulos blancos y que ayuden en la defensa. Por ejemplo, una uña enterrada produce estas citoquinas, estas sustancias que producen las mismas glóbulos blancos que están ahí, y le llaman a otros glóbulos blancos para que lleguen y ayuden a defender al cuerpo de las infecciones en diferentes zonas del cuerpo. Bueno, pues algunas de estas citoquinas se ha visto que están elevadas en un paciente nada más por el hecho de ser obeso. Entonces, sabemos que la obesidad es un estado inflamatorio del cuerpo, por eso algunas personas obesas se sienten cansadas, se sienten más lentas, y no es porque por otra razón más que porque trae un estado inflamatorio constante. Entonces, ese estado inflamatorio constante más la grasa en el hígado va causando inflamación crónica, va causando hígado graso, después se empieza a hacer fibrosis, se empieza a hacer cicatriz, y finalmente estamos viendo en los últimos años pacientes que desarrollan cirrosis, como si fuera una inflamación del hígado crónica, pero por hígado y graso, sin que tomen alcohol. Y a temprana edad, entonces, ahora, en virtud de que hay más obesidad en etapas más jóvenes de la vida, entonces se puede presentar este problema a más temprana edad. Exacto, estamos viendo pacientes jóvenes, pacientes que relativamente antes no se veían, que por infiltración grasa del hígado nos están haciendo inflamación crónica del hígado que finalmente lleva a cirrosis, y es una cirrosis muy interesante porque es una cirrosis sin alcohol y sin hepatitis. Entonces estos pacientes, sabemos que lo vamos a ver mucho en los próximos años, porque es una epidemia mundial, y más aquí en América Latina y más en México. Los niños están ocupando el primer lugar de obesidad, primer lugar de obesidad en México. Entonces sabemos que vamos a hablar más de estos casos. Entonces, ¿a estos niños qué les podemos hacer? Bueno, estos niños, lo ideal sería evitar, prevenir, ¿no? Dietas adecuadas, que se muevan, que no lleven una vida sedentaria, que hagan ejercicio, pero una vez que ya tiene el niño o el adulto o el joven una infiltración grasa del hígado por cualquier causa, por enfermedad autoinmune, por alcohol o por tóxicos, una de las salidas es el trasplante. Es básicamente la única, ¿no? Una vez que el hígado ya entra en insuficiencia, no hay forma de curar esto, una cirrosis, más que con un trasplante. Doctor, ¿y cuál es la preparación que debe tener un paciente? Ya una vez diagnosticado que la única solución es ya el trasplante, ¿cuál es la preparación que debe tener el paciente previa? Bueno, aquí lo ideal sería que estuvieran mucho más organizados los sistemas de donación cadavérica, ¿no? Pero desafortunadamente hay mucha desorganización todavía en todo el país, y más fuera del Distrito Federal, como para poder donar órganos de cadáver. Entonces aquí la posibilidad que existe es hacer donador, tomar un órgano, una parte del hígado de un donador vivo. Entonces existe ya muchos estudios previos que se han hecho en humanos desde hace muchos años, desde los 50, se descubrió que el hígado
humano tiene una forma de recibir la sangre y de drenar la sangre, una anatomía muy interesante. El hígado nos permite poder tomar segmentos del hígado que podrían funcionar como si fueran un hígado completo. Tiene su arteria, tiene su vena, tiene su vía biliar. Entonces, estos segmentos hepáticos se pueden sacar en forma independiente y funcionar como un hígado completo. Entonces, el conocimiento de este tipo de anatomía que sabemos que existe en el ser humano nos ha permitido desarrollar técnicas en las que un hígado se puede dividir en 2 o hasta 3 pedazos que servirían para 3 personas. Ahora, en una persona, un donador vivo que quiera donarle a otro, por ejemplo, un hermano que le quiera donar a su hermano porque tiene insuficiencia hepática y cirrosis y va a fallecer, entonces un hermano le podría donar a otro, o un padre a un hijo. Tienen que hacerse muchos estudios, es un protocolo completo, pero una de las cosas más importantes del protocolo es identificar si el segmento de hígado que vamos a tomar va a ser suficiente para la persona que lo va a recibir, porque podemos tomar hígado un pedazo tan pequeño que no sea suficiente, entonces sí, aunque hagamos el trasplante no le va a ir bien, ¿verdad? Entonces sí tendríamos que tomar un segmento, y hay unas ciertas operaciones matemáticas que se hacen para poder tomar el segmento del hígado que sea específico para el tamaño y el peso de la persona que lo va a recibir. Doctor, ¿sí podría explicarnos un poquito más cuál es la donación cadavérica para los... La donación cadavérica, eso es muy interesante, muy buena pregunta. La donación cadavérica es cuando se toman los órganos de una persona que tiene muerte cerebral, y esta persona con muerte cerebral ya sabemos que tiene el diagnóstico de muerte, nunca va a despertar, no tiene posibilidades, no hay esperanzas, en realidad es como si no tuviera la cabeza, como si hubieran decapitado, y esos órganos están funcionando. O sea que específicamente tiene que ser muerte cerebral para Así poder... es. Un cadáver, lo que nosotros conocemos como cadáver, ¿no? La persona que se le para el corazón y cae muerto en la calle, un atropellado que se le para el corazón, un balaceado que se le para el corazón, que lo recoge los servicios médicos forenses, esos cadáveres no sirven para donar órganos. Por eso hay muchos mitos urbanos de que se lo llevan a la CEMEFO, se lo llevan a la morgue y de ahí le sacan los órganos. Esos ya no sirven para trasplante, no. El que sirve para trasplante es el que recibió un traumatismo, un golpe en la cabeza o un balazo en la cabeza por arma de fuego, por ejemplo, la herida por arma de fuego, o un traumatismo tan fuerte en la cabeza que por dentro el cerebro quedó destruido. Entonces, esa persona en realidad alcanzan los ambulantes, los voluntarios que andan en las ambulancias, la Cruz Roja y otras, lo alcanzan a entubar y a empezar a darle oxígeno al cuerpo. Entonces el cuerpo se puede mantener vivo aunque la cabeza esté destruida. El concepto es que sería lo mismo quitarle la cabeza a esa persona, llevársela a otro lado y enterrarla y tener el cuerpo funcionando con una máquina que le mete oxígeno, y esos órganos pueden vivir mucho tiempo, pueden vivir días, aunque el paciente esté muerto. Entonces, ese es el concepto de muerte cerebral, ¿no? A veces es difícil que la familia lo entienda, porque ven al paciente con la cabeza pegada, pues. Aunque esté destruido por dentro del cerebro, ven a su familiar completito, que está calientito, que está tibio y que está respirando, porque ellos ven que no tiene un tubo en la boca, pero por ahí en una máquina le está mandando oxígeno y parece que estuviera vivo. Pero ese paciente ya está muerto y lo único que está haciendo la máquina es mantener la oxigenación de los órganos, el corazón sigue funcionando, pero la persona está muerta. Esos muertos son los que sirven para tomar los órganos cadavéricos. ¿Okay? Entonces, una vez que se entiende ese concepto, pues ya nosotros tenemos que hablar con la familia y solicitarle que nos done sus órganos. Lo bonito de esto es que una persona que done sus órganos puede salvar o cambiarle la vida a 9 o más personas, ¿no? Sí, porque son 2 córneas que pueden ir para dos pacientes diferentes. Tenemos el hígado que se puede ir para 2 personas. Tenemos un pulmón, bueno, los 2 pulmones que sirven para hacer el trasplante de pulmón. Un corazón que le va a salvar la vida a otra persona. 2 riñones que sirven para 2 pacientes distintos. Un páncreas que sirve para un paciente que tenga diabetes tipo 1. Y además tenemos intestino y otros órganos. Tenemos intestino, tenemos tejidos como la piel, como los huesos, que también se podían utilizar. Pero básicamente órganos vascularizados, pues cuando mueren 9 personas pueden salir
beneficiadas, ¿no? Cuando alguien decide donar sus órganos. Y donar los órganos es muy sencillo. Es importante llenar la tarjeta, ya sabemos que en la licencia también podemos decir que queremos donar nuestros órganos. Pero lo más importante, y lo hemos comentado aquí en múltiples ocasiones, lo más importante es que la gente lo hable en su casa. Que se lo diga a su papá, a su mamá, los hijos a los padres a los hijos. ¿Sabes qué? En el momento en que yo fallezca, si mis órganos se pueden utilizar, úsenlo, por favor. Y ahí viene la campaña esa que se empezó, ¿no? Recíclame, recíclame, por favor. Mi cuerpo ya no lo va a necesitar porque yo ya voy a estar muerto. Usen mis órganos si se pueden utilizar. Recíclame. Lo que yo siempre le digo a mi mamá. Exactamente. Entonces, y es bueno porque finalmente, si tienes una muerte cerebral, quien va a donar los órganos va a ser tu mamá. Entonces ella tiene que saber que tú querías. Entonces lo más importante es hablarlo en familia, lo de la comida, lo del lonche. ¿Saben qué? ¿Tu mamá donaría tus órganos? No, pues sí, hay señoras que no, yo me voy a la muerte completita, ¿no? Pues está bien, pero ¿cómo sabías, pues? Entonces la idea aquí es que sepamos que queríamos donar y que la gente cuando pidamos tus órganos, digo, no, fíjate, ¿te acuerdas que cuando lo hablamos, él quería donar sus órganos? Entonces hay que cumplir sus deseos, ¿no? Eso es lo más importante. Doctor, nos quedan escasos 3 minutos para concluir este tema. ¿Con qué concluiríamos este tema? Este tema lo podemos concluir con lo siguiente. Existen en la ciudad, en Mexicali específicamente y aquí en el Valle, sabemos que existen pacientes que tienen insuficiencia hepática, gente que se va a morir porque necesita un hígado, y esas personas pueden recibir el beneficio de un trasplante de hígado de un donador vivo. Hay mucha gente que no sabe que este tipo de cirugías se pueden hacer, y que en la ciudad existimos personal que estamos preparados para hacer ese tipo de cirugías. Sí es cierto, necesita una preparación especial, pero ya hay. Se necesita poder manejar microcirugía, que son unas técnicas muy específicas que sirven para poder hacer las conexiones necesarias. Pero existe la infraestructura humana, existen los médicos para el manejo, no solamente quirúrgico, sino para el manejo postoperatorio, de terapia intensiva. Existen muy buenos gastroenterólogos en la ciudad. Es que Mexicali es una ciudad médica. Como tenemos unas universidades que tienen escuelas de medicina, como tenemos aquí especialidades en la ciudad, somos sedes de varias especialidades, entonces hay muy buenos médicos. Además, muchos médicos terminan la carrera, se van y regresan muy bien preparados. Entonces sí tenemos la infraestructura humana, tenemos la infraestructura hospitalaria, tenemos hospitales tanto públicos como privados muy buenos en la ciudad, y tenemos pacientes que tienen sus donadores. Entonces tenemos todo lo necesario, nomás es cosa de que se acerquen con las personas adecuadas, que se acerquen con las personas que tenemos experiencia en este tipo de cirugías, y que hagamos toda la preparación necesaria para este tipo de procedimientos. ¿Su contacto, doctor? ¿Su número de contacto? ¿Dónde No, se pues puede localizar? con mucho gusto nosotros podemos revisar pacientes que necesiten trasplante de riñón, trasplante de hígado y trasplante de páncreas. Nuestra especialidad es trasplante multiorgánico, y con nosotros se pueden comunicar al 686-136-1683, o con su servidor directamente también. Nos pueden buscar ahí en las redes sociales directamente con mi nombre, Fernando López Neblina. Y con mucho gusto les contestamos sus dudas, preguntas que tengan. De hecho, tenemos pacientes que vienen de otros lugares del país, inclusive también pacientes que vienen de otros países, y que se hacen cirugías aquí, que se operan con nosotros. Muy bien, doctor, muchas gracias por el tema muy interesante. Pues ahí están los datos. Entonces, sin más ahorita, nos vamos a un muy pequeño corte comercial y regresamos lo más rápido que se pueda.
al Señor. Gracias por seguir acompañándonos en este programa Mexicali y sus valores, donde las malas noticias las convertimos en buenas noticias. Y continuamos con la presencia del doctor Fernando López Neblina, donde estamos tratando hoy el tema de trasplantes. Doctor, entonces, cuéntenos usted. ¿Se puede trasplantar un hígado y riñón al mismo tiempo? Esa es una pregunta muy interesante. Hay personas que tienen insuficiencia hepática por cirrosis o por lo que sea, y después empiezan con insuficiencia renal también por alguna causa, por algún otro problema. Entonces, ¿se podrían trasplantar 2 órganos al mismo tiempo? Bueno, en el caso de que estuviera bien organizado un sistema de donación cadavérica, claro que se podría. Si el paciente se pone en la lista de espera de los 2 órganos. De hecho, uno de las formas en que se puede hacer un trasplante, que muchas veces se hace simultáneo, es el trasplante riñón y páncreas. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, por la misma diabetes, que es una insuficiencia del páncreas, empiezan a tener problemas del riñón y finalmente desarrollan una insuficiencia renal. Entonces, a ellos no les funciona el páncreas y no les funciona el riñón. Necesitan estarse inyectando insulina, porque el páncreas es el que la produce, y aparte tienes que estar conectado a las máquinas de hemodiálisis. Entonces es una vida bastante deprimente, pero se pueden mantener vivos así. En estos casos sí se puede hacer simultáneamente el trasplante riñón-páncreas al mismo tiempo. Entonces se trasplanta el riñón, se quita la insuficiencia renal, se trasplanta el páncreas, se quita la falta de insulina y el paciente queda curado, y lo único que está haciendo es tomarse sus inmunosupresores para evitar el rechazo. Mucha gente me pregunta también, oye doctor, entonces cuando se trasplanta a alguien ya de por vida tiene que estar tomando medicamentos. Bueno, pues sí, pero ¿cuál es el problema, no? Como les digo, yo por ejemplo en la mañana, su servidor todos los días en la mañana se toma 20 pastillas, entre vitamina C, vitamina D, vitamina E, todas las vitaminas que tomamos para los complementos. Pues si yo me tomo 20, ¿por qué no te vas a tomar 2 o 3 en la mañana para mantener tu hígado, tu riñón sano y mantener una vida normal? Estas pastillas o estos medicamentos que se llaman inmunomoduladores, más que inmunosupresores, ¿no? Son inmunomoduladores porque modulan o controlan el sistema inmunológico. Pues sí se tienen que tomar siempre, pero pues no es tanto, pues. En realidad el tomar estas pastillitas te va a ayudar a que no tengas rechazo y a llevar una vida perfectamente normal, ¿no? Porque una persona trasplantada lleva una vida normal. Doctor, ¿se puede curar la diabetes con un trasplante? Precisamente, hay una diabetes que es la diabetes tipo 1,
Tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes juvenil o tipo 1 y la diabetes del adulto ya que es la tipo 2. Generalmente la diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, es porque el páncreas no tiene la capacidad de producir insulina. Hay muchas teorías de por qué el páncreas deja de producir insulina, desde que son anticuerpos contra el páncreas hasta, bueno, hay muchas. Pero básicamente el páncreas no produce insulina, entonces no tenemos un páncreas que nos esté produciendo la insulina necesaria y desde jóvenes estos pacientes tienen que estarse inyectando insulina. ¿Por qué no se trasplantan desde jóvenes? Porque es más fácil estarse inyectando insulina que hacer un trasplante de páncreas y es más riesgoso y todo. Entonces está justificado nada más ponerles las inyecciones de insulina. Sin embargo, en el momento en que este paciente por la misma diabetes cae en insuficiencia renal, pues sí, si se tiene que trasplantar el riñón, ¿por qué no hacer el trasplante de páncreas al mismo tiempo? Y estos se han hecho muchos en el mundo. De hecho, esta es la indicación, paciente que tiene diabetes tipo 1 y insuficiencia renal, trasplantar las dos cosas al mismo tiempo, ese es el tratamiento ideal, ¿verdad? Entonces sí se cura en estos pacientes, se puede curar la diabetes tipo 1 con un trasplante de páncreas. Muy bien. Doctor, una pregunta que mucha gente, es una duda que inclusive yo creo que los haría desistir de donar un órgano. Algunas personas preguntan, ¿se puede tener relaciones sexuales después de haber donado un riñón? Sí, fíjate que esta pregunta es muy interesante. Muchos pacientes la han hecho y a mí es lo que me gusta de mi gente aquí en México, ¿no? Yo estuve muchos años en Estados Unidos tratando con familias y con pacientes americanos y trasplantando gente allá. De hecho, yo regresé apenas hace unos 7 años aquí a México después de estar más de 10 años en Estados Unidos, Michigan específicamente pegado a Canadá, haciendo trasplantes. Entonces, la forma en que se mueve la familia es muy interesante. Allá, por ejemplo, el 80% o más de los trasplantes que se hacen son de donador cadavérico. Nada más el 20% de donador vivo. Entonces, la gente no está dispuesta a donar a sus propios familiares. Saben que hay una lista de espera, que está muy bien organizado el programa de trasplante cadavérico. Entonces, si tu mamá necesita un trasplante, ¿no le darías tu riñón? No, pues sí. Mire, si ya hay una lista, mejor que la ponga en la lista de espera y que le dé a alguien un cadáver. Allá. Aquí no. Aquí el 80% de los trasplantes que hacemos en México son de donador vivo. Porque no está bien organizado el sistema cadavérico en todo el país. Entonces, como hay mucha donación viva, es interesante las preguntas que tienen los pacientes. Y fíjate, a pesar del temor de que al donar mi órgano yo ya no pueda tener la misma vida sexual, de todos modos donan. Entonces ha habido muchos pacientes, no uno, muchos que me han dicho, doctor, yo sí le voy a donar a mi hermano o a mi hermana, no hay problema, yo sí le voy a donar, le quiero donar vida. Nada más quiero que me digas si yo voy a poder seguir teniendo una vida sexual normal. Y digo, a pesar de que tú piensas que a lo mejor no, de todo modo le donas, sí le voy a donar. Entonces la gente es buena, pues como les digo, ¿no? Se quita la camisa por un buen amigo. Pues imagínate, aquí se quitan hasta el riñón por un hermano, a pesar de que podría irle mal. Pero yo les digo, no, una persona que dona un órgano no tiene ninguna afectación de ningún tipo, ni sexual, ni para ir al baño, ni para hacer ejercicio. Su vida debe seguir completamente normal. Doctor, ¿y tampoco afecta para tener hijos? Tampoco, también es una pregunta. Y las mamás, por ejemplo, las mujeres, oiga, si le dono a mi hermana, ¿voy a poder tener hijos? Sí, tu vida no se va a afectar. De hecho, yo no haría trasplantes si se afectara la vida del donador, porque no sería justo que una persona por amor a otra decide darle un riñón y que se vaya a afectar su vida personal, de ejercicio, de tener hijos o sexual. No se afecta absolutamente nada. Una persona que dona un órgano, adelante. Sí, adelante, tenemos una llamada al aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, doctor. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, adelante, sí lo escuchamos. Díganos, ¿cuál es la pregunta? Una persona diabética de 60 años. De 30 años. Sí. Una persona puede tener relaciones sexuales. Claro que sí. Una persona diabética puede tener relaciones sexuales, es más, debe tener relaciones sexuales. La vida no se debe de alterar nada más porque una persona tenga diabetes. ¿Tiene erección? Claro, mire, algunos pacientes que tienen diabetes, por las mismas complicaciones de la diabetes, se les puede alterar
lo que usted me está diciendo, ¿no? Pueden no tener las mismas erecciones, pueden tener problemas para tener una erección, y esto es por una alteración que se llama neuropatía diabética. Los pacientes diabéticos en general, así como se les lesiona la retina, así como se les lesiona también los riñones, que por eso se produce la enfermedad de insuficiencia renal, también se lesionan los nervios, que son los cables que llevan la información del cerebro a las piernas y de las piernas hacia el cerebro. Entonces, las personas con diabetes muchas veces empiezan con ardores en las piernas. Ardores, y ¿saben qué, doctor? Es que me arden las piernas, siento como si se me estuvieran quemando, siento como si tuviera un ardor, una quemadura, un raspón, y no tiene nada. Esto es por la neuropatía diabética. Ok, bueno, por la misma situación, a veces los pacientes no pueden, empiezan a tener alteraciones en la erección y no pueden llevar una vida sexual normal. Bueno, estos pacientes afortunadamente, pues existen muchos medicamentos que les pueden ayudar. Y más, hubo un medicamento que descubrió una compañía que servía para la hipertensión, y que con los años se vio que no nada más servía para bajar la presión, sino que también ayudaba mucho en la disfunción sexual eréctil. Entonces, pues todo el mundo conoce el Viagra. Entonces, a estos pacientes se les puede dar Viagra y perfectamente bien se curan, no hay ningún problema, pueden seguir con su vida sexual perfectamente normal. Muy bien. Bueno, más no se llama Viagra, es un nombre comercial, pero todo el mundo lo conoce así, ¿no? Es el sildenafil. El sildenafil. Entonces, sí puede seguir una vida normal. Un paciente diabético debe de hecho, la vida sexual debe de llevarse a cabo. Pacientes diabéticos, pacientes que no son diabéticos, porque esto ayuda a evitar el cáncer de próstata. Una persona, un hombre debe tener relaciones sexuales cierta cantidad de veces por semana, y esto le evita que tenga cáncer. Se ha visto que las personas que no tienen relaciones sexuales por mucho tiempo desarrollan a largos periodos de tiempo, pueden desarrollar, está más relacionado con cáncer de próstata. Entonces, una forma de prevenir el cáncer de próstata es tener una vida sexual normal, activa. Muy bien, bueno, entonces quedó contestada la pregunta del televidente o el radio escucha, y entonces nos vamos a un pequeñísimo corte. En un momento más regresamos con más información. Sí, pero tú lo vas a decir. Birrería Valenzuela. Birrería Valenzuela está en Continuación, calle 11, Colonia Vicente Guerrero. Es una birria bien sabrosa. Les recomendamos que vayan a comer la birria ahí. Ellos aportan la casa hogar Hermoso Atardecer para adultos mayores. Ahí están nuestras amigas. Ahí está Karina, ¿ves? Karina. Sí, es Karina. Bueno, aquí está Carnitas, el Chito Canan. Carnitas, si no conoces al Chito Canan, ve, conócelos, porque casi todos ya los conocen. Es una tradición cachanilla. Están muy buenas las carnitas. Si te recibe Chito Canan en el baño, cuando le das la mano, él te da la mano, pero con un plato y 3 tacos en la mano. Así es Chito Canan. Ahí todos comen. Si no tienes dinero, ahí comes de todos modos. Farmacias Biogen, ellos están en Portales 2, tienen consultorio de las 8:30 hasta las 9:30 de la noche. Descuentos hasta el 75% en casi todo el medicamento. Vayan a conocer, está en Portales 2, también farmacias GI en Valle del Pedregal. Ellos también tienen hasta el 75%, casi en toda la medicina de descuento. También consultorio desde las 8:30 hasta las 9:30 de la noche. Y muchas gracias a todas esas farmacias GI, porque ellos apoyan con medicamento a la Casa Hogar Hermoso Atardecer. Tenemos a Golosos, hamburguesas y hot dogs. Ellos están en Lázaro Cárdenas, a un costado de Táñez, la Independencia. Ellos tienen una promoción de lunes a martes, hot dog con papitas bien reportados a 15 pesos. Vayan a conocer los Golosos, tan sabrosos. Mariscos del Sur, ahí pues hay hasta tacos de 7 pesos, pero bien reportados. No porque estén económico el precio, quiere decir que estén chicos o malos. Calidad, ahí Mariscos del Sur, ahí hay de todo lo que es mariscos, se los recomendamos. Camarones, bueno, camarones es lo que como yo ahí también sabrosos. Panadería en la Keren, Avenida Ignacio López Rayón, número 951, Colonia Independencia. Pedidos al 566-0479. Si tienes un negocio y venden hamburguesas, hot dogs, ahí es donde. Panadería Aurora y Pastelería. Panadería Aurora, ellos apoyan la Casa Hogar Hermoso Atardecer con pan calentito para nuestros ancianitos.
También tenemos a tortillerías súper buenas, son 3. Esta es la que está en calle Anáhuac, Colonia Jardines del Lago. Ellos apoyan con las tortitas calientitas todos los días para nuestros ancianitos de la Casa Hogar Hermoso Atardecer del Veracruz 1. Son 3, aquí tenemos la que está en Boulevard Castellón, en Colonia Hidalgo. Ahí están nuestras amigas que todos los días se encargan de mandar las tortillas bien calentitas para nuestros abuelitos de la Casa Hogar Hermoso Atardecer. Tortillería súper buena, esta es la que está en el Cóndor, mira, ahí encuentra de todo como en las otras, encuentra hasta tostadas, sopes, de todo. Ellos son empresas socialmente responsables. Menudería La Comadre, pues qué les diré, Menudería La Comadre también es una tradición cachanilla porque ellos tienen 25 años ahí en ese local y siguen adelante. Aquí está los clientes recomendando la Menudería La Comadre. Cuando un cliente recomienda el negocio es porque la comida está buena. Ahí hay menudo, mire, bien sabroso. Tienen también birria, que también está deliciosa. Rico menudo La Comadre, Menudería La Comadre. Aquí tenemos tortillería de harina La Única, que pasó bien rápido, pues también bueno. Aquí están Mariscos del Sur. Ellos se encuentran en Monarcas y Puerto Real, Villas del Rey. Aquí también tenemos Pollos El Sansón. Ellos están en Lázaro Cárdenas Sur, un costado de Calimax. Ahí son pollos al carbón, son unos pollos excelentes. Se los recomendamos, empresa socialmente responsable que apoya la Casa Hogar Hermoso Atardecer de ancianitos, de mis abuelitos. Aquí tenemos carnicería Gallardos. Esta es una carnicería que no es carne americana, es carne 100% mexicana, fresca todos los días. Ellos están en Río Presidio, Colonia Independencia. Está nuestro amigo, uno de los carniceros. Un saludo al señor Gallardo, que se porta a todo dar. Él está contento apoyando la Casa Hogar Hermoso Atardecer de abuelitos que tenemos. Pues esos fueron nuestros patrocinadores. Les damos disculpas, ¿verdad? De doctor Eli de las asociaciones civiles. Eli, cuéntales que no pudieron estar aquí con nosotros. Las fundaciones invitadas para el día de hoy con temas muy interesantes, Fundación Minet y Ángeles y Guerreros, no pudieron asistir por cuestiones pues fuera de su alcance, pero aquí están las puertas abiertas y los micrófonos abiertos para recibirlos pues cuando sea posible, ¿no? Así es. También le mandamos un saludo a Humberto Cota y toda su familia Licha, todos de parte de Eli. Claro doctor, que sí, un de saludo, Karina, señor Humberto. Claro que sí. Son la imagen de Mexicali. Karina dice que acá sí, está mandando saludos. Sí, ellas dos son las conductoras del programa y el doctor también, es la imagen de Mexicali y sus valores. Así es. Tipo acá, hombre, ¿verdad? Y aparte de las mujeres, pero un saludo a Humberto Cota y toda su familia y una disculpa, ya saben. Nos vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos con los temas tan importantes del doctor. ¿Verdad, doctor Fernando? Claro que sí, nos vamos a un corte comercial. Así es. Nos encontramos aquí en Carnitas Chito Calen. Mi nombre es Roberto Núñez, conductor de Valores con Propósito, y estamos aquí en Carnitas Chito Calen, unas carnitas bien sabrosas, y vamos a preguntarle a los clientes qué opinan de las carnitas aquí en Chito Calen. ¿Sí recomendaría las carnitas a que venga la gente a comer? Invítalos. Claro que sí, cómo no. Están muy sabrosas, diferentes. Están pero bien reportados. Pues muchas gracias. Vale, vamos a preguntarle a la señorita esa. ¿Están sabrosas las carnitas, señora? Las mejores de Mexicali. ¿Sí las recomienda? ¿Invita a la gente a que vengan a comer aquí? 100%, Yo aquí nada más carnitas Chito Cano. ¿Y cómo se porta Chito con su clientela? Perfecto, excelente. Bueno, pues mucho gusto. ¿Su nombre? Saludos que quiera mandarle a alguien. A todos. Bueno, pues muchas gracias a usted y toda su familia. Bueno, pues seguimos aquí en Carnitas del Chito Calen y pues los invitamos a que vengan a comer aquí en Carnitas del Chito Calen todos los domingos. Aquí estamos los domingos grabando con la gente que viene a comer aquí. Yo soy Roberto Núñez, más conocido como El Payaso, en MIC Televalle Mexicali y en Valores con Propósito. Hasta pronto. Muy bien, pues aquí estamos en Carnicería Gallardo y estamos con un cliente pues que le vamos a preguntar primeramente su nombre. Miguel Oliveros. ¿Qué le parece el servicio de Carnicería Gallardo? Pues nomás no hay otro en Mexicali como este.
Muy buen servicio. Muy buen servicio, calidad. La carne es de calidad. La mejor. Estoy mirando que la carne no es la importada de Estados Unidos. No, es carne mexicana. Muy buena carne, jugosa y de buen sabor. Así es, y a muy buen precio. ¿Qué recomendaría a nuestro público? Pues que conozcan la carnicería, que vengan a conocerla para que se queden con el señor Gallardo. Muy bien, pues ahí está. El cliente es el que manda, el cliente es el que dice y pues el cliente es lo primero. Me llamo Cristina, los invito a que vengan aquí a Mariscos del Sur, donde se come muy rico, muy sabroso, taquitos de pescado, uff, perfecto. Hay de camarón y tienen platillos calientes, pero los taquitos de pescado y con la familia, sería riquísimo que vinieran aquí. Vengan, no se van a arrepentir. Hola, buenas tardes, los invito a que vengan a comer aquí los ricos tacos que venden y el ceviche, muy recomendable. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora déjenme recordarles que nos vemos por el canal 157 de Cable Más y nos escuchamos por la 1120 de AM. Ahí estamos de 6 de la tarde a 7 de la noche. Bien, doctor, entonces continuamos con este tema tan interesante y que se presta a tantas informaciones erróneas y falsas. Doctor, pero otra de las preguntas que preocupa a la gente son los aspectos psicológicos del donador. ¿Qué se toma en cuenta? ¿Qué hay que tomar en cuenta en ese sentido? Sí, bueno, desde el punto de vista del donador es muy importante la evaluación psicológica previa, como tú sabes muy bien. Porque en México y en toda América Latina está prohibida ni la venta o la coerción, o sea, la presión a un paciente para que done un órgano está prohibida. Entonces, sí tenemos nosotros que evaluar muy bien a los pacientes, saber que no están siendo presionados o amenazados para donar. Y pues para eso es que deben de recibir una buena evaluación psicológica antes de decidirse hacer el trasplante. Es por un lado. Por otro lado, tenemos muy bien entendido el concepto de que la insuficiencia renal, cuando no está funcionando el riñón, o la insuficiencia hepática, cuando no está funcionando el hígado, en ambos casos no tenemos un paciente enfermo. Lo que tenemos es una familia que tiene un paciente con insuficiencia renal. Porque siempre hemos visto que el paciente enfermo del riñón necesita a alguien, un cuidador, que lo lleve a las máquinas de hemodiálisis o que le ayude en la casa a estarse haciendo los recambios de las diálisis, etcétera. Entonces, es un problema psicológico. El paciente que está enfermo se siente mal. Como no le funciona el riñón, empieza a oler diferente el paciente, huele a creatinina, o sea, eso es a lo que huele a orina. El paciente se siente mal, el traer un tubo o traer cables, pues tampoco se siente atractivo, no se siente bien con su pareja. Lo que nos comentaban ahorita, ¿no? El problema de que hay disfunción eréctil, el problema sexual, todo eso hace que el paciente entre en depresión, es difícil pues tener problemas. Entonces hay muchos aspectos psicológicos también en el receptor. Y en el donador, muchas veces el donador cuando va a donar su órgano empieza a sentir que ahora ya debe tener el mando de la vida del paciente, ¿no? Y no, el donador debe entender que su donación es altruista, que su donación es un regalo de vida, pero que una vez que done el órgano, ya quien se debe encargar de cuidarlo y de mantenerlo es la persona que lo recibe. No debe de quedarse con ese apego a estar vigilando y cuidando su riñón, ¿no? Doctor, ahorita fuera del aire estábamos platicando y dijo algo que me pareció así muy, muy importante. ¿Dónde se trasplanta el riñón? Porque, bueno, nosotros creemos una cosa, pero ahorita que estamos platicando, pues en realidad es otra. Sí, lo más lógico, y la mayor parte de la gente piensa como en los órganos,
como refacciones, y sí es cierto, no son como refacciones. Si un carro le falla el carburador, pues le quitas el carburador y se lo pones en el mismo lugar, o el poncho en la llanta, le quita la llanta y la pones donde mismo. En el caso del riñón no es igual. Los dos riñones, generalmente son dos, los riñones son dos órganos que son como el tamaño de una papa, más o menos, y están en la parte posterior del cuerpo, en donde se junta la costilla con la columna. Aquí atrás, aquí es donde están los riñones, muy arriba. Entonces, quitar un riñón y poner otro en el mismo lugar se complica, porque tenemos que hacer una conexión con una arteria, una conexión con una vena, y la orina que se está produciendo tiene que caer en la vejiga para que siga funcionando normal. Entonces, si pusiéramos aquí, la vejiga está hasta acá abajo enfrente, es muy difícil. Normalmente el riñón nuevo que se pone aquí, en el área de la ingle, aquí, donde está el ombligo, abajito del ombligo y del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces ahí cabe el riñón perfectamente bien. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros una arteria y una vena muy grande que van para las piernas, y la vejiga está a un ladito. Entonces todo queda cerca para poder hacer la conexión. Entonces, a las personas que hemos trasplantado, cuando una persona dice yo estoy trasplantado, generalmente traen 3 riñones. 2 riñones que no están funcionando, y el riñón que le pusimos, que es el que está haciendo toda la función, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pone. Ese es el lugar ideal, porque además de que están cerca los vasos sanguíneos en la vejiga, el hueso protege el riñón. Si tú te caes, el hueso te va a proteger el riñón, porque queda en esa fosa que le llamamos la fosa pélvica. Entonces queda protegido por los huesos de la pelvis y es de fácil acceso. Es muy fácil de obtener muestras. En caso de que empiece a tener el paciente un episodio de rechazo, podemos tomar muestra porque está ahí, el riñón se puede tocar inclusive el riñón una vez que ya está trasplantado, y es muy fácil hacerle estudios como ultrasonido y otros estudios para poder evaluar que esté bien el riñón. Doctor, y por ejemplo, si la persona tuviera un rechazo, ¿le quitan otra vez el riñón y le ponen otro en el mismo lugar o cómo? Bueno, generalmente la mayor parte de los episodios de rechazo se pueden controlar. En la actualidad es difícil que un paciente tenga un rechazo. Es difícil porque tenemos mucha tecnología, primero para evitar que se presente. Tenemos medicamentos muy buenos a lo largo de los años. A mí me tocó trabajar con un tipo de medicamentos hace muchos años que empecé esto, ya estoy viejo en esto de los trasplantes. Usábamos unos medicamentos, ahora somos unos esquemas totalmente distintos y nuevos que son muy benignos, tienen pocos efectos secundarios. Entonces es muy difícil que en realidad se presente el rechazo. Cuando se llega a presentar un rechazo, son episodios, se pueden controlar perfectamente bien. Cuando sí tenemos rechazo es cuando el paciente no vino a tiempo con nosotros. Por eso es que educamos al paciente. Cuando nosotros hacemos un trasplante, le damos todo un curso pretrasplante al paciente. Este curso le enseñamos cómo cuidarse el riñón. Lo interesante de esto es que un paciente se puede identificar en forma temprana que el riñón está teniendo un episodio de rechazo. Nos habla e inmediatamente tomamos cartas en el asunto. Empezamos a hacerle una terapia antirrechazo y en 24 o 48 horas podemos controlarlo perfectamente bien y él continuar con su inmunosupresión. El problema es cuando no están educados los pacientes, cuando no se les enseña a detectar en forma temprana el rechazo. Entonces sí, el paciente no está orinando muy bien, se le sube la presión, tiene un poquito de molestia, pero no hace caso. Si pasan 3, 4, 5 días, pues entonces sí vamos a tener un episodio de rechazo que no vamos a poder controlar. Entonces los episodios que nos ha tocado de rechazo han sido porque o fue un paciente o que no se controló o que fue con un médico que no sabía mucho de este tipo de manejo del paciente y no le hizo una terapia temprana. Cuando se rechaza un órgano, ¿qué pasa? El paciente tiene que volver a entrar a una hemodiálisis o una diálisis peritoneal, lo que sea, y entonces podemos hacer segundos trasplantes. Yo he tenido que hacer varios pacientes segundos trasplantes. Y el trasplante de este riñón no se quita, ahí se deja porque no está haciendo daño, nomás no está funcionando, entonces se pone en el otro lado. En la otra fosa pélvica. Entonces sí tengo pacientes que traen 4 riñones, uno que está funcionando y los otros 3 que no están funcionando. E inclusive tengo algunos casos que después de que le hace esos 2, vuelve a fallar después de ciertos años, o no se lo cuido, lo que sea, y necesitan un tercer trasplante. Y esos también los hemos hecho, tenemos experiencia con esto, y eso se ponen en el centro, en la parte posterior de la cavidad. Definitivamente ninguno de los que se pone se quita, todos se van dejando ahí, se va buscando espacio. Así es. A menos que, claro, tengan una infección
o estén causando algún problema en especial, es cuando se quitan, ¿no? A veces sí, los riñones que están ahí se tienen que quitar porque tienen alguna enfermedad que hace daño, o se están infectando, o causan presión alta, el riñón. Hay unos riñones que por estenosis o sea, que se cierra la arteria, causan la hipertensión, y a pesar de que hagas el trasplante no se puede quitar, entonces esos riñones sí hay que quitarlos, ¿no? Pero son raros, la mayor parte de los pacientes ahí se dejan, no está haciendo daño, lo único que hacen es que no funcionan bien, por eso se pueden dejar. Doctor, ¿qué estudios se deben hacer para efectuar el trasplante de hígado de riñón? ¿Cuál es el Bueno, hay un protocolo muy completo, es lo que llamamos el protocolo. Mucha gente dice que el famoso protocolo, pues que ese es famoso. Son una serie de estudios, por eso también hay muchos mitos. Yo no puedo tomar el órgano de cualquier persona y sacarle el riñón en cualquier cocina de vecino y ya trasplantarlo, ¿no? No se podría hacer eso, es un mito. Para poder hacer un trasplante tenemos que hacer toda una serie de estudios, incluyéndoles de compatibilidad. Pero además de esos, yo no puedo trasplantar un riñón si no sé la persona que está donando, si tiene hepatitis, pues le va a pasar la hepatitis al otro. Si tiene un citomegalovirus, le va a pasar el citomegalovirus. Si tiene un herpes, le va a pasar el... Entonces tenemos que estudiar muy bien todos los problemas infecciosos que se pudieran trasplantar junto con el órgano, que no los tenga. 1. 2. Tenemos que escoger cuál es el riñón que es más fácil de realizar para poder hacer una cirugía exitosa, que tenga una sola arteria, que tenga una sola vena. Hay varias cosas que tenemos que revisar. Tiene que ser quien va a donar una persona totalmente sana. Tenemos que ver cómo está su sangre, cómo está su hígado, su función hepática, su función renal, su perfil de lípidos. Entonces, ya que evaluamos su coagulación, todo esto, protocolo completo, viene una serie de radiografías, ¿no? Donde vamos a ver qué riñón es el que vamos a quitar. Una vez que ya se hace la evaluación completa y se termina el protocolo del donador y del receptor, entonces hacemos lo que son las pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas, básicamente lo que consiste en las pruebas de compatibilidad y la prueba cruzada es hacer un trasplante microscópico, in vitro. En una caja de Petri ponemos células, como el órgano que se va a trasplantar, células, y la sangre que va a circular es la sangre del receptor. Entonces, células del donador con sangre del receptor las ponemos y las vemos bajo el microscopio. Y ahí podemos ver si la sangre está atacando las células. Si la sangre no está atacando las células, la prueba es negativa y se puede hacer el trasplante. Si la prueba es positiva, no se puede hacer el trasplante. Y hay confusión con eso. Una vez tuve un paciente, es una cosa muy interesante, una vez tuve un paciente que me habló y me dijo que se iba a suicidar. Me habló y me dijo, doctor, le agradezco mucho, me voy a suicidar ahorita porque las pruebas salieron negativas. Entonces, como se dice negativo, pues el negativo quiere decir malo, ¿no? Entonces dijo, le digo, no, espérame. Entiendo una cosa, si las pruebas son negativas, quiere decir que no hay rechazo. Entonces sí se puede hacer el trasplante. No, pues entonces sí me da. Él pensó que no había compatibilidad. Exactamente, porque decía negativo, ¿no? Y no, exactamente, cuando las pruebas son negativas se puede hacer el trasplante. Muy bien, doctor, pues muy interesante este tema, da para muchos programas más. Nos queda escasos un minuto. ¿Con qué nos despedimos, doctor, en escaso un minuto? Bueno, una de las cosas es prevenir y hacerse exámenes tempranos. Es lo que le digo a las personas, que con mucho gusto les podemos revisar si piensan que tienen algún problema de riñón o de hígado. Si el carro, que es de fierro, le hacemos exámenes cada 3,000 kilómetros o cada 3 meses y es de fierro, nosotros que somos de carne y de hueso, pues con más razón tenemos que hacernos cuando menos 2 veces al año exámenes generales, revisarlos, y con mucho gusto los revisamos para detectar tempranamente si tiene el paciente algún problema renal, algún problema hepático, algún problema en su sangre. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Fernando López Neblina, doctor Fernando López Neblina, por su presencia. Karina Valenzuela, muchísimas gracias. Esto fue Mexicali y sus valores, donde las malas noticias las convertimos en buenas noticias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Casa Hogar Hermoso Atardecer para adultos mayores AC presentó un espacio para que la sociedad conozca y reconozca su trabajo, ya que en nuestro programa lo consideramos un gran valor. Además, consideramos que la generosidad, el respeto y el amor son valores que cada persona debe practicar para convertir de nuestra ciudad en una de las mejores